El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, estimados amigos y amigas, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Don Carlos Paz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestro auditorio a nivel nacional que está pendiente de la potente Radio Globo. Gracias a las personas también en el extranjero que también nos reportan la señal a través de las plataformas en internet. Hoy es día miércoles 13 de mayo del año 2020, un programa más de Cuarto Poder con el objetivo de analizar la realidad del país desde un punto de vista imparcial y objetivo. Por supuesto, la participación de nuestros invitados es importante y su participación a través de las redes sociales y líneas telefónicas también es preponderante en este espacio. Les recordamos que llegamos cortesía de Diario Digital El Pulso.hn, periodismo de investigación, que en la nota de hoy resalta que más de la mitad de la población hondureña ya no cree en las instituciones y en la democracia, a pesar de que en estos momentos ya los políticos están hablando de lo que va a suceder con los próximos procesos electorales. Pues la población está escéptica de estas acciones que se tendrán que dar para fortalecer la democracia en el país, pero que ya no cree la población. Y es que más del 50% de los hondureños se sienten insatisfechos con la forma en la que se desarrolla la democracia en el país, resultando en el debilitamiento del régimen político democrático, según un estudio realizado por el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad. Según el estudio, 1 de cada 4 hondureños considera que no son efectivas las instituciones del país. Amplíe esta información en la página www.elpulso.hn o búsquenos en las distintas redes sociales como El Pulso. También lo invito a buscarnos, ya estamos como Cuarto Poder en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, transmitiendo en Facebook Live en estos momentos. Búsquenos como Cuarto Poder. Entramos en materia, don Carlos Paz. Al tomarse las medidas para prevenir el COVID-19, se llevó a confinamiento a los privados de libertad. En mi opinión particular, considero que la medida de aislarlos de la parte exterior para prevenir que no vayan a contagiarse quizá sea correcta. Pero ahora la pregunta es, ¿qué está pasando al interior de los centros penales? ¿Qué sistema de comunicación han creado para poder establecer ese lazo familiar? Estamos claros, no son santos, por algo están privados de su libertad, pero son seres humanos y sus familiares también. Las Fuerzas Armadas, que está a cargo de los centros penales como comisión interventora, mostró que le estaban entregando kit de insumos, implementos de prevención, pero si los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, la misma policía, personal de la alcaldía, demandan todos los días que no tienen equipo, que no tienen insumos, que no tienen los implementos necesarios, ¿acaso las Fuerzas Armadas no es el mismo gobierno que está administrando los centros penales? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la situación al interior de los centros penales? ¿Qué está pasando con los privados de libertad? Efectivamente, don Carlos, son seres humanos
que están privados de su libertad en estos momentos, pero eso no hace que se les restrinjan sus derechos humanos. Es escueta la información sobre conocer qué pasa con ellos adentro de los diferentes centros penales del país, qué está sucediendo con la alimentación, qué está sucediendo con aquellas personas que tienen enfermedades y que tienen que estar siendo asistidos con medicamentos permanentemente y que muchos de ellos son nada más otorgados por sus familiares por medio de las visitas. Y en este momento que se ha restringido la visita a causa de la crisis, pues no sabemos si están teniendo sus medicinas y otros elementos básicos, elementos de aseo que también necesitan los privados de libertad. Aparte, ¿qué va a suceder? O si ya se realizaron pruebas, ya actuó SINAGER en Ilama, Santa Bárbara, donde se detectó un caso de COVID-19 que una persona falleció. Entonces, esto genera una preocupación más grande. El COVID-19 nos puede afectar a todos en estos momentos. No hay clases en las escuelas porque sería catastrófico aglutinar a 10, 20 o más de 50 personas. Imagínense las miles de personas privadas de libertad que hay dentro de los diferentes centros de nuestro país, pues esto genera mayor peligro. Para hablar de ello nos acompaña esta tarde doña Delma Ordóñez. Ella es presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad en nuestro país y nos va a acompañar esta tarde para ampliar sobre este tema. Le damos la bienvenida, doña Delma. Buenas tardes, es un placer estar aquí en Radio Globo. Estamos como representando a la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, ASOCIDE, y como todos saben, estamos luchando por el bienestar de cada uno de esos privados de libertad y luchando también por los familiares, porque al estar el privado de libertad preso, como vulgarmente se dice, también nosotros como familiar automáticamente pasamos a ser personas privadas de libertad, porque vivimos lo que ellos viven, sentimos lo que ellos sienten. Entonces para nosotros es como un compromiso, ¿verdad? Luchar por el bienestar de cada uno de los privados de los 21.700 privados de libertad a nivel nacional. ¿Qué está sucediendo en estos momentos con los privados de libertad? Pues en estos ¿Tienen momentos, información? ¿Tienen contacto? Porque están aislados, no hay visitas. No hay visitas. Mire, nosotros como familiares, lo decía, ¿verdad? El que se nos ha quitado la visita ya hace 2 meses y nosotros como familiares lo aceptamos porque es la mejor medida. Sabemos que si alguien entra y contagia sería una catástrofe. Son digamos solo en el Centro Penal de Támara, son 7.062 privados de libertad hacinados, ¿verdad? En un completo hacinamiento. Entonces, imagina usted que ocurra un contagio en ese centro penal. Entonces, nosotros como familiares aceptamos, ¿verdad? Aceptamos que la visita se cancelara y que los privados estuvieran alejados de todo este pandemia que está sucediendo. El problema es que nosotros en el Centro de Penal de Támara sí tenemos comunicación con los familiares, pero en los otros centros penales no. Digamos, en el Centro Penal de Ilama están encerrados, no tienen comunicación, los familiares no pueden llevar alimentos. Igual nosotros en otros centros penales no se puede, pero en el de Ilama la situación es peor, en el de Moroselí igual, no tienen comunicación. Hay sistema telefónico, pero está desconectado. Entonces no hay una comunicación entre ese familiar y el pariente, no se puede llevar ningún tipo de alimentación, como decía usted. Ocurrió un caso de una persona que murió el 20 de abril por COVID-19. El INP solo fue al principio que nos dijo que se había realizado una revisión, habían hecho pláticas con cada uno de los privados de libertad y que no tenían síntomas y que ninguno estaba asintomático, pero que iban a realizar pruebas. Hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta, no hemos tenido un informe de lo que realmente sucedió en el Centro Penal de Ilama. No sabemos qué es lo que está pasando con los privados de libertad. Yo tengo informes que en este momento no tienen medicamentos. No hay medicamentos en el Centro Penal de Ilama, están careciendo de medicamentos. Sí hay las clínicas, sí tienen clínicas, pero en esas clínicas lo que hay son médicos generales, no hay especialistas, y en estos centros penales hay personas con enfermedades de hipertensión, de diabetes, tuberculosis, VIH, una cantidad de enfermedades terminales, hay privados de libertad con enfermedades mentales, y hasta este momento todas esas personas que asistían a consulta a los hospitales nacionales como ser de San Felipe o los diferentes hospitales no están saliendo.
y los medicamentos que recibían los recibían en los hospitales. Ajá. Entonces, no sé cómo está haciendo ahorita las clínicas del Instituto Nacional Penitenciario o de los centros penales, en este caso en Támara le llaman el hospitalito, donde los familiares me llaman y me dicen, fíjate que mi esposo está mal de la presión porque es hipertenso, bajó al hospitalito pero no hay el medicamento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué está haciendo el INP? Yo hablo con ellos y me dicen, acabamos de dotar de medicamentos, pero ¿a dónde están? Cuando me llaman y me dicen, doña Delma, no hay ni acetaminofén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los centros penales? Creo que el INP no ha tomado todavía en serio esta pandemia. No sé, creo que ellos no se han sentado y han dicho qué nos puede pasar si esta pandemia ingresa a un centro penal, especialmente al centro penal de Támara, que son 7,000 y la más son 1,500. Y nosotros como familiares estamos sumamente preocupados. Imagínense que hace ya 3 semanas, casi un mes, se aprobó el artículo 183 y 184 en el Congreso Nacional, donde se habla de que los privados de libertad que son vulnerables, ¿verdad?, al COVID-19, que son los privados que padecen de hipertensión, diabetes, tuberculosis, enfermedades terminales, VIH, personas de la tercera edad, todo eso, se proceda a la liberación, ya sea como lo determine el juez. Puede ser cárcel domiciliaria, puede ser libertad condicional, como lo determine el juez. Pero al momento, a este día, no ha salido nadie. Y la Corte Suprema de Justicia en sus redes sociales dice, hemos liberado 900 personas, pero esas personas que están liberando son personas que ya estaban en trámite de preliberación, y eso es lo que han hecho, es agilizar ese proceso. Pero en realidad aplicar estos artículos que han sido aprobados no se ha hecho nada, porque no han sido ni publicados todavía en la Gaceta. Entonces no sé realmente las autoridades del país, el INP, la Corte Suprema, todas las autoridades que dependen de los centros penales, qué es lo que están pensando para que aprueben que se publiquen estas leyes y empiecen a liberar esos privados enfermos. Son cantidades de familiares. Anoche tenemos un chat de familiares, de más de 500 familiares. Uh-huh. Y es cantidad de personas diciéndome, mi esposo está mal, mi esposo tal cosa. O sea, tenemos quejas a diario de que los bajan al hospitalito o que no los bajan o que hacen ellos que su esposo se está sintiendo mal. Uh-huh. Creo que en este momento en los centros penales está sucediendo algo que se llama ansiedad, como una histeria colectiva. Imagínense ellos encerrados en estos lugares y de remate sin poder tener comunicación, no tal vez comunicación telefónica, porque sí en Támara sí hay, pero en los demás no, y no tener un contacto con su familia que le llevaba alimentos, que le llevaba medicina. Entonces ha creado como una ansiedad en el privado de libertad, ¿verdad? Y nosotros estamos muy preocupados en ese aspecto. Como asociación de familiares les exigimos, les pedimos que nos ayuden, por favor, que tomen en serio este problema. Tenemos también en comunicación vía teléfono a la comisionada presidenta pro tempore de la Comisión Nacional para la Prevención de Tratos Inhumanos, Tratos Crueles y de Tortura en los Centros Penales, la abogada Glenda Ayala. Gracias, abogada, por atendernos. Sabemos que anda en misión fuera de la ciudad capital y la consulta es: ¿cuál es la situación en este momento de los privados de libertad en los diferentes centros penales después que se cerraron y se les dio pues confinamiento indefinido? Buenas tardes y gracias por atender Cuarto Poder Radio Globo, abogada Ayala. Le escuchamos. Sí, buenas tardes. Gracias a Radio Globo por la oportunidad que brindan de poder informar a la ciudadanía en general el trabajo que el Mecanismo Nacional de Prevención contra Tortura está realizando. Como mecanismo nacional podemos decir que en el marco de la emergencia del COVID hemos realizado visitas a todos los centros de privación de libertad con el objetivo de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido el Subcomité Internacional de Prevención contra la Tortura en el 25 de marzo del presente año en el marco de la emergencia. Una de las recomendaciones más importantes que el subcomité ha emitido al Estado de Honduras
es el atender el proceso de dar un servicio de calidad al privado de libertad en el marco de esta emergencia y sobre todo de asistencia médica, igual que cualquier persona que estuviera en condición de libertad. Es en este sentido de que, y fundamentado en el principio de no hacer daño, que el mecanismo ha emitido una serie de recomendaciones y ha realizado visitas a todos los centros de privación de libertad. El objetivo principal de estas visitas iba orientado a verificar las condiciones y los protocolos de atención que se estaban implementando a nivel de las clínicas que maneja todos los centros de privación de libertad. Estamos conscientes como institución del Estado que el sistema de salud penitenciaria tenía o tiene grandes falencias en condiciones normales, no digamos en condiciones de emergencias como las que actualmente nosotros estamos enfrentando. Y esta situación, pues, de alguna manera ha implicado que prestemos mayor atención a este trato que están recibiendo las personas en las clínicas de los centros penitenciarios. Hemos podido observar y documentar la visita que realizamos a la clínica de Ilama. En otro momento, pues, ha sido una clínica que ha estado desabastecida. Pudimos verificar que es una clínica que tiene por lo menos abastecimiento del medicamento base para brindarles a las personas privadas de libertad. Y sí, hay algunas falencias en cuanto a algunos tratamientos especiales para las personas, puesto que muchas de este medicamento era llevado por los familiares. Se han realizado acciones y en Támara se ha permitido de que algunos familiares puedan llevar a través de algunos funcionarios facilitar medicamentos especiales para personas con padecimientos crónicos. Esto por gestiones que de alguna manera como mecanismo nosotros hemos coordinado con las autoridades penitenciarias. Estamos conscientes que como sistema penitenciario hay grandes desafíos por cumplir y el tema de la comunicación es un tema que el mecanismo lo ha abordado. De hecho, le he mandado el reciente comunicado que emitimos como mecanismo. De repente, los familiares de los privados de libertad de Támara están en condiciones diferentes a los que podrían estar sufriendo las madres de Ilama, de Moroselí y El Porvenir, porque estas personas pues están totalmente aisladas del mundo exterior y esto pues ha sido una recomendación reiterativa del subcomité en donde se le brinde acceso a la comunicación con su familia y también con la sociedad o a darse cuenta qué es lo que pasa en el mundo exterior como un derecho fundamental que tiene la población privada de libertad. Nosotros como mecanismo estamos integrando muchas mesas de trabajo, una de ellas es la mesa de salud penitenciaria, porque estamos convencidos que a través de las visitas que nosotros hicimos a todos los centros de privación de libertad, constatamos que un total de 2.400 personas tienen padecimientos crónicos en el sistema penitenciario nacional y que estas 2.400 personas que tienen enfermedades que podrían ser los principales candidatos a perder la vida de llegar a presentarse un caso en los centros de privación de libertad, es fundamental que el Estado le dé un tratamiento diferente. Se están haciendo acciones, pero estamos conscientes que esas acciones pues no están teniendo los resultados esperados. Se aprobó en el Congreso Nacional una reforma al artículo 184 y unas disposiciones transitorias que iban orientados a este proceso de escarcelamiento de las personas que están con una prisión preventiva y que tienen estos padecimientos crónicos, y a la fecha pues ese proyecto de ley pues no ha sido sancionado por el Poder Ejecutivo, no ha sido publicado en la Gaceta, lo cual implica que todavía está en su proceso. Este proceso podría ser muy dilatorio y atentatorio a los derechos que se pretenden garantizar, como la vida, la integridad física de estas personas que tienen estos padecimientos crónicos, y que el mecanismo ha documentado con sus nombres y apellidos y ha remitido a las autoridades penitenciarias.
Este es un esfuerzo conjunto que no solo es imputable al Instituto Penitenciario, sino que también a los operadores de justicia, llámense defensores públicos, fiscales, jueces, que están conociendo estas causas y que tienen la potestad, conforme a la ley, de proceder a estos procesos de resoluciones para esta excarcelación de estas personas. Doña abogada Ayala se encuentra con nosotros acá en estudio de Radio Globo, Cuarto Poder, doña Delma Ordóñez. Ella representa a la Asociación de los Privados de Libertad en los diferentes centros, que tenemos un número que usted nos va a confirmar que son alrededor de 27, incluyendo donde están las mujeres y también los niños o menores. ¿Alguna consulta, doña Telma, para la abogada Ayala de CONAPRED? Bueno, no, solo decirle a la abogada Ayala que, si usted se fija, estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? Estamos solicitando las dos que es una pronta resolución a lo que es la aprobación a la reforma del artículo 184 y 183 del Congreso. De igual forma, yo le reitero a la Corte Suprema de Justicia y, como decía ella, a los defensores públicos y a los jueces de ejecución, que son los que están trabajando en los centros penales, que agilicen los trámites, ¿verdad? Creo que eso es algo que está fallando. Algunos privados de libertad, tengo entendido que ella ha hecho varias visitas, como lo menciona, no han sido todavía evaluados, ¿verdad?, por los médicos para que se determine que puedan salir debido a esta pandemia. Entonces, no solo quería decirle a la abogada Ayala que nosotros estamos como asociación dispuestos a trabajar siempre, pertenecemos a una mesa penitenciaria, al igual que ella pertenece, y estamos dispuestos a trabajar y luchar por los privados de libertad de la mano. Eso es lo que queremos todos, el bienestar de cada uno de ellos, y que, como dice ella, hay muchas falencias en los hospitales, en las clínicas de cada centro penal. Hay los medicamentos básicos, pero los medicamentos para la diabetes, la metformina y esos medicamentos que necesitan no están en las clínicas, ¿verdad? Igual en el centro penal de Ilama están los medicamentos básicos, pero las demás medicinas no están. Entonces nosotros creo que en la unión está la fuerza, debemos de unirnos y luchar por el bienestar de cada uno de ellos. La abogada Ayala es la representación del gobierno en las políticas penitenciarias. Dice que hacen falta medicamentos para tratamientos especiales, abogada Ayala. Sí, es importante mencionar que en todos los centros penitenciarios hay médicos contratados por el Instituto Penitenciario para la asistencia básica de las personas privadas de libertad, y que toda patología crónica pues deben de coordinar con el Servicio de Salud Pública para que, donde los privados de libertad tienen aperturado su expediente para su seguimiento, sea el Hospital Escuela, sea el Hospital del Tórax, sea el Hospital del Diabético, sea el Hospital Santa Rosita, el Mario Mendoza, etcétera. En ese sentido, se han hecho coordinaciones con las autoridades de estas instituciones públicas para que éstas faciliten el acceso, para que faciliten la información y para que brinden también un trato acorde a las necesidades de la población carcelaria. Estamos conscientes que el Servicio de Salud Pública de Honduras, en condiciones normales, pues todos sabemos las dificultades que enfrenta, y en esta pandemia pues de alguna manera estamos en mayores complicaciones. Sí tomamos muy en cuenta como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura la voluntad del personal de salud en este momento para brindar una atención integral y pronta a las personas privadas de libertad. Tenemos integrado en esta mesa de salud penitenciaria a las personas de medicina forense, a las personas del hospital de la región de salud, ¿verdad?, al CICR, que con muy buen acierto está apoyando e impulsando estos protocolos de actuación a nivel del sistema penitenciario nacional, y eso es positivo. Hemos visto una actitud proactiva por parte de los médicos que están atendiendo en el sistema penitenciario. Estamos conscientes de que el Estado debe de fortalecer el sistema de salud, no solo penitenciario, sino que salud pública, para brindar un servicio de calidad y calidez a todos los usuarios.
estén privados de libertad o no estén privados de libertad. Pero en el marco de la emergencia, nosotros sí consideramos, y es más, en la última reunión que tuvimos el viernes pasado con el director del Instituto Penitenciario, resaltamos como buena práctica el trabajo que están haciendo algunos equipos médicos como el de Santa Rosa de Copán, en donde ellos han desarrollado todo un protocolo de bioseguridad para prevenir que no se dé este tipo de contagios al interior del centro penitenciario. Y eso, en muchos casos, conociendo las dificultades que enfrentan cada una de las clínicas, podemos decir que hay personal que está atento a estas necesidades de la población privada de libertad. Como mecanismo, estamos conscientes que todos los operadores de justicia debemos de trabajar en la misma sintonía. Y ahorita mencionaba la señora presidenta de la asociación, de una de las asociaciones de familiares, que los jueces de ejecución están trabajando. Efectivamente, los jueces de ejecución son los que hasta este momento están trabajando arduamente en la excarcelación de personas que ya cuentan con requisitos de preliberación o de libertad condicional, para que el sistema penitenciario agilice los procesos de preliberación en el marco de la vigilancia, que es parte de su competencia. Pero estamos conscientes que hay otro grueso de población privada de libertad que se encuentra procesada, y que esta población no es atribuible a los jueces de ejecución, sino que a los jueces de letra y jueces de sentencia. Y es aquí donde nosotros como mecanismo hemos planteado a la Corte Suprema de Justicia la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva de estas personas que tienen estos padecimientos crónicos, para que puedan recobrar la libertad. Y por eso es que insistimos en esa publicación y esa sanción de esa ley, o de esa reforma del artículo 184, porque incluida como disposición transitoria está la revisión obligatoria de la prisión preventiva en casos de personas con padecimientos crónicos, y esto vendría a favorecer en gran medida gran parte de la población privada de libertad, que nosotros, a través del apoyo de los médicos de cada una de las clínicas penitenciarias, hemos documentado que tienen graves padecimientos crónicos. Sí, abogada Glenda, una de las preocupaciones más grandes al principio de la crisis del COVID-19 en nuestro país era tener un caso positivo en cualquiera de los centros penitenciarios. Ya se dio uno, hace unos 20 días quizás, y se reportó la muerte de esta persona contagiada. Ustedes que tienen el acceso, ¿qué seguimiento se le ha dado por parte de autoridades de salud, de SINAJER en este caso, que son los que le están dando seguimiento al virus, específicamente en El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara? ¿Se han realizado pruebas a los demás privados de libertad? Porque si estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de una alta probabilidad de que una persona se contagió, puede haber contagiado a 2, a 3 o a muchos más. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre las actuaciones que han tenido las autoridades de salud o de SINAJER dentro de los centros penales para poder detectar más casos positivos de COVID-19? Sí, en torno al caso denunciado de un posible caso de COVID, el mecanismo realizó visita al centro penitenciario de Ilama en el marco de la denuncia, y verificamos los procesos que se estaban siguiendo por parte del ente encargado, en este caso SINAJER y la región de salud, y las acciones que el Instituto Nacional Penitenciario, a través de la coordinación de los médicos y los médicos locales, realizaron en torno a esta denuncia pública que salió en los medios de comunicación. Como mecanismo todavía no podemos nosotros pronunciarnos de que esa persona falleció de COVID, en el sentido de que hasta la fecha nosotros solicitamos la autopsia y no se nos ha remitido por parte de la Dirección de Medicina Forense. Pero no obstante con eso, con el simple hecho de tener una denuncia y tener una alarma o una voz de alarma, como mecanismo estamos obligados a verificar que se activen los protocolos de seguridad para que las personas, como muy buen acierto lo dijo la jueza de ejecución de San Pedro Sula en su resolución, se deben evaluar a las personas con las que tuvo contacto, la persona que falleció, y de alguna manera buscar ese cerco epidemiológico para prevenir que no se den, si es que falleció de esta enfermedad,
las demás personas que se encuentran privadas de libertad. Pudimos constatar todas las pruebas que se practicaron a la población que está en el módulo 8, más de 70 pruebas se practicaron, y estas pruebas pues arrojaron que la situación de salud de las personas era normal y que no tenían ningún síntoma de las que presentan las características en esta enfermedad. Igual se hicieron extracciones de las personas que convivían en el hogar con la persona fallecida. Pasaron los 14 días que establece la ley y nadie de ese hogar, gracias a Dios, presentó ningún síntoma de enfermedad. Han estado bajo la vigilancia de la autoridad médica y esto pues ayuda grandemente a verificar que se están siguiendo cada uno de los procesos o protocolos que han sido diseñados para prevenir que se dé este tipo de contagio. Pero esto nos ha traído mucho la atención porque a raíz de esta situación la mesa penitenciaria solicitó una reunión de urgencia para atender o revisar estos protocolos que se están siguiendo. Porque si las personas privadas de libertad no tienen visita, no tienen acceso con el mundo exterior, como bien lo dijeron al inicio de la conferencia, estas personas no tienen forma de contaminante. Entonces significa que las personas, los funcionarios, los miembros del orden que pudieron haber salido del centro pudieron contagiar. Y estos son los cercos que se están cuidando muy bien. Nosotros hemos dialogado con las autoridades del Instituto Penitenciario y una de las medidas que se tomó al inicio fue no solo suspender la visita a los familiares de los privados de libertad, sino que también la suspensión de la salida de los funcionarios que están custodiando a los privados de libertad. Y esto de alguna manera ha prevenido para que estas personas no estén en contacto con personas del mundo exterior y que de alguna manera puedan ser un poco de contaminación al interno de los centros. Abogada Ayala, la cobertura del CONAPRED alcanza también los centros de menores. Es una de las consultas de cuál es la situación. La otra consulta, los privados de libertad que requieren de tratamiento psiquiátrico, ¿cómo se está haciendo? Puesto que no los pueden traer al Santa Rosita o al Mario Mendoza. Y termino, hay un centro de reclusión en Marcala. ¿Qué categoría tiene? Lo desconozco. Sí. En principio el mecanismo tiene cobertura o tiene la aplicación de su mandato no solo en los centros de menores, sino que también en los centros de personas con padecimientos psiquiátricos, en asilos de ancianos y hoy con esta emergencia hasta en los lugares en donde se tiene a estas personas en aislamiento por el tema de presentar la enfermedad del COVID, con el fin de que las mismas se les respeten sus derechos fundamentales, que tengan un trato digno y humano por parte de los miembros encargados de esa custodia, para lo cual el subcomité ha dispuesto una serie de directrices que como mecanismos nacionales estamos implementando para que el Estado adopte dentro de las políticas en el marco de la emergencia los principios de no hacer daño más del que la persona está padeciendo, inclusive hasta los que están padeciendo la enfermedad del COVID. Y es así como estamos haciendo monitoreos en todo el país, ¿verdad? Se están haciendo visitas y se están planteando recomendaciones a través de oficios y a través de acciones concretas con cada uno de los actores involucrados en este tema. Eso es como parte de nuestro mandato. Me preguntaba en relación al centro penitenciario de Marcala. Es un centro penitenciario que alberga una población que debe de ser una población de atención especial para el Estado, puesto que la mayor parte de la población que ahí se encuentra pertenecen a los pueblos indígenas y tibiales, y nosotros tenemos un compromiso internacional a través del convenio 169 que obliga a los estados a adoptar medidas para proteger o garantizar a estas personas que se encuentran o que son parte de estas comunidades indígenas. Y es así como el mecanismo, a través de las visitas, siempre hace labor de incidencia para garantizar el derecho al respeto de estos pueblos indígenas en el marco de la aplicación de la ley penitenciaria. En la reunión que acabamos de tener el día de ayer con la Comisión de Justicia Penal,
se dialogaba de 14 casos de personas que puedan optar a beneficios y que son de este centro penitenciario para coordinar acciones concretas con las autoridades del Instituto Penitenciario. Nosotros esperamos que en el marco de la aplicación de este convenio 169 se dé especial atención para que estas 14 personas puedan ser egresadas. Doña Delma quería hablar sobre lo del COVID-19 también, a ver si ustedes tienen información. Porque mire, es sorprendente, bueno, no es sorprendente, nosotros hemos hecho las críticas puntuales a los que están manejando esta crisis, que no manejan ni siquiera los datos. Ayer se redujo más bien la cantidad de personas contagiadas, sí. Y no es posible que los organismos que están actuando con relación a los centros penitenciarios del país no tengan información clara si fue COVID o no fue COVID-19 de la muerte de este privado de libertad. Así es. El día 20, a él se le elaboró la prueba del hisopo que le dicen el día 23, el día viernes le dio positivo. El día lunes el Instituto Nacional Penitenciario solicitó, porque no estaban de acuerdo con el resultado, que se elaborara de nuevo la prueba del COVID. Y no sé, por lo menos yo no he escuchado ni tengo entendido que hayan dado respuesta de que si la prueba era positiva o no era positiva. Me alegra escuchar que dice la abogada Glenda Ayala, ¿verdad? Que no hay contagiados, ya pasaron los 14 días y no hay otras personas contagiadas. Pero yo quiero hablar de algo y preguntarle a la abogada Glenda Ayala. Yo sé que se están tomando medidas de bioseguridad, como dice, incluso yo ayer fui al Centro Penal de Támara y me dijeron que a partir de ahora hay que usar otro tipo de protección, como es la bata para poder entrar, guantes, la mascarilla, anteojos y otro tipo, y están usando otro tipo de fumigaciones y cosas. Pero eso lo están haciendo para las personas que están llegando e ingresando ahí al Centro Penal de Támara. Pero adentro, ¿qué tipo de seguridad se está teniendo? Porque hasta el momento tengo entendido que no hay agua, ¿verdad? No hay agua. Entonces, nosotros como asociación de familiares hemos tenido que comprar pipas de agua para dotar de agua algunos módulos, y incluso yo hice gestiones con Copeco, hice gestiones con el SANA, incluso tuve contacto con gente del INP, con el mayor Blanco del INP, y estuve en pláticas con el coronel González, que es el presidente de la comisión interventora, y entonces ellos se comprometieron conmigo a realizar la reparación de una tubería que está dañada, que es del pozo principal de agua del SANA hacia el Centro Penal de Támara, y que ellos, mientras tanto se reparaba en esa semana la tubería, iban a estar dotando también ellos de agua a través de Copeco y comprando ellos pipas de agua. Pero ahorita, en este momento, no han reparado la tubería. Y esa es parte si usted no tiene agua, ¿cómo va a tener aseo? Se imagina el aseo bucal, el aseo de su cuerpo, los servicios sanitarios. ¿Dónde está? El COVID depende del agua. Tenemos que estar lavando las manos constantemente, tenemos que estarnos haciendo constantemente. Entonces, yo entiendo que pueden estar dotando de kits. Los kits tienen que dotarse todo el tiempo, no solo ahorita en el momento de la pandemia. Es obligación del INP dotar de kits de aseo a los privados de libertad. Entonces, ahorita esos kits que están dotando a los privados de libertad han sido donados por la Cruz Roja Internacional. Yo tuve pláticas el sábado con la presidenta de la Comisión de la Cruz Roja Internacional, y me decía que ellos llenaron las bodegas del INP, y que estas bodegas del INP están llenas de productos de limpieza, y que está lleno de mascarillas, de gel y todo este tipo de cosas, pero que están guardadas. Entonces ellos, como Cruz Roja Internacional, están tomando las medidas necesarias. Entonces ahora ellos se van a abocar todas las semanas a los centros penales para ellos proporcionarle estos implementos de aseo a los privados de libertad. Entonces, digo yo, es cierto, están realizando medidas y están teniendo medidas para no enfermar a los privados de libertad, pero los policías penitenciarios, tengo entendido, hacen turnos de 8 días, están en el centro penal, y 8 días no, pero los militares no tienen 4 meses de no salir.
El personal de enfermería, el personal administrativo y todo el personal que ingresa está saliendo a diario, ¿verdad? Ellos están teniendo medidas de revisión, de control, incluso han hecho una clínica nueva que ayer me fijé, donde se están tomando todas las medidas de control, pero no pueden decir que no hay ingreso ni salida de personas, porque sí lo hay, ¿verdad? Entonces, nosotros como familiares también estamos realizando inspecciones y realizamos visitas. Yo he tomado la medida de no ingresar al centro penal, a ningún centro penal, porque no quiero contagiar y que después digan, ¿verdad?, que uno llevó el contagio, pero sí he ido y he observado lo que se está haciendo, y los privados de libertad se comunican conmigo, y sí hay escasez de agua, ¿verdad? La alimentación están dando, digamos, el centro penal de Támara son 7.060 privados de libertad, y están dando comida, les están dando la misma ración de como que estuvieran todavía 5.000 privados de libertad. ¿Y la diferencia a dónde está? ¿A dónde está la diferencia de la alimentación de eso? Entonces, la ración cada vez es menos para cada privado de libertad. Entonces es ahí donde nosotros decimos, ¿a dónde está la lucha por los privados de libertad, verdad? Yo entiendo que están velando porque se lleve a cabo el cumplimiento de los derechos humanos y estas cosas, pero nosotros como familiares somos los que nos damos cuenta de lo que está sucediendo, porque el privado de libertad nos lo dice a nosotros. El privado de libertad, mi hijo me dice, está pasando esto y esto y esto, o una madre o todas las personas que pertenecen a mi asociación me dicen las quejas de que su familiar le está diciendo, no tenemos agua, no tenemos esto, hasta hace poquito nos dieron los kits de aseo. O sea, no podemos taparnos los ojos, ¿verdad? Y ponernos una venda y decir que no están sucediendo estas cosas, porque sí lo está sucediendo. En Ilama, como le explicaba la licenciada, no hay una comunicación. El familiar no ha podido llevar hasta este momento, ni sabe qué es lo que le está pasando a su privado de libertad, no ha tenido un contacto con él, no ha escuchado si está bien o está mal. Entonces eso es lo que nosotros como familiares estamos pidiendo, ¿verdad? Y a la Corte Suprema de Justicia están trabajando, yo sé que están trabajando, pero es lento, el trabajo es lento. Los operadores de justicia, los jueces de ejecución, los defensores públicos, el trabajo ha sido lento realmente en estos 2 meses. Yo sé que son 21.000 privados de libertad, pero los enfermos no son 21.000. Los enfermos son pocos, ¿verdad? Los que ellos tendrían que revisar esos expedientes. Sí. Abogada Glenda Ayala, ya para concluir, se nos terminó el tiempo, no falta agua, no es cierto que la cuestión esté tan color de rosa en los centros penales, y le agradecemos mucho haber atendido Cuarto Poder Radio Globo, abogada Ayala. Estamos a la orden, y gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir un poco del trabajo que está haciendo el mecanismo. Como mecanismo nos solidarizamos totalmente con todos los familiares de los privados de libertad. Hay privados de libertad en centros como el de Lloro, que lo visitamos recientemente, donde nunca durante el centro existe, habían recibido un kit de limpieza y lo recibieron hasta el mes pasado. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley, que en Honduras no hay clases privilegiadas, y así como tienen el derecho los de Támara de comunicarse, así tendrían que tener el derecho toda persona privada de libertad a comunicarse de forma controlada con sus familiares, y no es a través de redes sociales, ¿verdad?, que se haga un video y se suba, estamos bien, familia, sino que el privado de libertad escucha a su madre, escucha a sus hijos, y pueda esto servir para fomentar ese deseo de seguir adelante y vivir conforme a las normas y conforme a la ley. Entonces el mecanismo sí alienta a las autoridades del Instituto Penitenciario a juntar esfuerzos y a buscar mayores condiciones para las personas privadas de libertad. Yo creo que si el Estado tiene la voluntad política, debe de traducirla a hechos concretos, y un hecho concreto es facilitar la comunicación de las personas privadas de libertad con el mundo exterior. Un hecho concreto es que haya agua suficiente en los centros penitenciarios. No solo el problema es de Támara, el problema es de La Esperanza, el problema es de Moroselí, que no tienen agua, que tienen graves problemas de agua, igual que el Porvenir, Francisco Morazán. Entonces, en ese sentido, es fundamental que se atiendan los problemas de los centros penitenciarios, que se mejoren las condiciones de los centros penitenciarios que están a punto de caerle encima a los privados de libertad, como el centro penitenciario de Trujillo, en donde el muro se cayó y todavía está en su proceso de reparación.
Entonces, son situaciones graves las que enfrentamos. Estamos cerca de cumplirse los 6 meses de plazo de la Comisión Interventora y del PCM que dio lugar a esta Comisión Interventora, y como parte y como una institución que debe controlar que se cumple, que se respetan los derechos humanos, nosotros pues pediremos informe de las acciones que han realizado en el marco del PCM que le dio vida a la Comisión Interventora para estabilizar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Muchas gracias, abogada Glenda Ayala. Ella es comisionada presidente pro tempore de CONAPRED, Comisión Nacional de Prevención. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, abogada Glenda Ayala. Les recordamos, amigos y amigas, que Sanigel es un producto de MC, es el primer sanitizante de manos en nuestro país, fabricado 100% en Honduras desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario. Fabricado con los mejores estándares de calidad, Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico, 70 grados, y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila, glicerina que suaviza las manos. ¿Dónde lo puede encontrar? En supermercados, farmacias y en mercaditos de nuestro país. Con el permiso de doña Delma, para poder tratar con ella, queremos demandar del sistema financiero, como también de los servicios privados de seguridad que se da en la banca, el por qué la actitud discriminatoria contra los trabajadores de la salud. Escuchamos en muchas ocasiones de que son héroes, pero cuando recurren a los servicios porque han dejado el hospital, han dejado el centro de salud, se les niega el acceso. Y en esa situación también estaban cayendo los periodistas. Los periodistas hacemos una labor, y por esta profesión que escogimos, en la cual tratamos los intereses de todos, y en muchas ocasiones los nuestros no, porque nos van a ver en las demandas que hace cualquier gremio, en lo que dice cualquier alto funcionario público o privado, o organización estatal, institución estatal. Pero entonces, ¿qué pasa con el sistema financiero del país? Escuchemos lo que le pasó a esta enfermera al momento que fue a demandar un servicio en un banco después que había salido de su trabajo. Encuentro aquí en Banco Azteca, no me permiten la entrada, soy personal de salud y no me permiten la entrada, con mi carnet, y no me están permitiendo la entrada. Miren, acabo de salir de trabajar a esta hora y no me permiten la entrada, y necesito sacar dinero. Vean las injusticias que hacen en nuestro país. Personal de salud, a las 3 de la tarde salí de mi trabajo y no me dejan entrar y necesito sacar dinero. Vean, y son las 3:30. Vean. ¡Qué gente! 3:30 y no me dejan entrar a sacar dinero. Vean. Personal de salud. Funciona también en una agencia que vende electrodomésticos, artículos del hogar, que no tienen ninguna medida tampoco de seguridad. Se llama Electra, donde funciona. Que también son culpables del desempleo de los carpinteros en el país, porque venden muebles de madera pegada o compacta, que le llaman. Miles de carpinterías se han cerrado en el país, miles de carpinteros. Pero ustedes vieron también el guardia cómo se pasea con su escopeta frente a la enfermera. El otro problema que hay con el sistema financiero es que si al trabajador de la salud, el día que tiene el dígito de la identidad está en turno, no puede recurrir otro día.
ese problema también lo enfrentamos los periodistas. Bueno, entre las demandas entonces también para el gobierno, para la empresa privada. Si se está al frente de la situación por la que estamos atravesando y que no somos el país único, sino que es el planeta entero, ¿cómo es posible que después de 2 meses que se inició la cuarentena, que ya no es cuarentena, no se hayan solucionado esos problemas? Así se dio también un conflicto hoy en la entrada a la colonia 3 de Mayo. ¿Cuánto hace que se habló del Zonal Belén? Y el Cuerpo Policial, Industria y Comercio y el SINAGER han sido incapaces de encontrarle una solución. ¿Qué tiene que ver que esté cerrado el Boulevard del Norte 24 horas? Si es el Zonal Belén, ya es reconocido que se anunció que existía o que había contagios, pero está demostrado que no. Sin embargo, la policía se ha apoderado del Boulevard del Norte y los vendedores ya no están en el mercado, sino que están fuera del retén. Y en la noche llegan los militares y expanden el cerco, al grado que no se puede utilizar tampoco la calle alterna, que no es alterna porque está dentro de la colonia Las Mercedes, lo mismo la colonia 3, la calle la 3 de Mayo, fue una recuperación de tierras. ¿Cómo es que se les ocurre que es carretera alterna? Yo sé que Alex Madrid, su comisionado, cumple órdenes, pero se supone que el ministro de Seguridad es de alta inteligencia en el país. Los vamos a quedar ahí con este caso del Boulevard del Norte y vamos a seguirle mañana si no tiene solución todavía. Y este caso con los trabajadores de la salud, con el periodismo y otro gremio que esté vinculado directamente por su ejercicio, por su trabajo, por la profesión que escogió y que lo estén discriminando en el sistema financiero, como en el caso de Electra con su Banco Azteca, otro banco que ya estamos viendo que no está cumpliendo con las medidas de seguridad, ya los cajeros andan sin guantes, sin mascarillas. Sí. Vamos a seguir hablando del tema. Nos vamos a quedar ahí porque necesitamos despedirnos y agradecerle a doña Delma Ordóñez. Y leer algunos mensajes en las redes sociales, gracias a las personas que nos escriben. Mire, es importante también leer los mensajes adversos, las críticas sobre este tema, es un tema complejo. Y los derechos de las víctimas, ¿dónde están por estos asesinos? Preguntan las personas aquí en la red social Facebook. ¿Y para qué querer alimentar a reos? Hay que preocuparse por la alimentación de los niños y de los estudiantes. Qué gran asociación en un mundo de ley justa, tú... Bueno, no la entendí. Pero esos son los tipos de críticas que se dan siempre. Ya para finalizar, conclusiones. Bueno, los disculpo, ojalá que nunca tengan un familiar privado de libertad. Nadie está exento a tener un familiar privado de libertad. Todos tenemos derecho a reflexionar, somos seres humanos, podemos cambiar y es lo que le puedo decir a esa persona, ¿verdad? Y le agrego que la extraña justicia no lo arrope a usted que genera estas críticas, porque en esas cárceles hay muchos inocentes, así es, sí. Hay muchos inocentes y estamos luchando no solo por uno, sino por los 21.700 privados de libertad a nivel nacional. No me arrepiento de pertenecer a la asociación ASOCIDE, lo hago de corazón, de sentimiento. Tengo a mi hijo privado de libertad y para mí es un honor defender a los privados de libertad porque no tienen voz acá afuera y yo soy la voz de ellos, ¿verdad? Yo sé que muchas personas han de decir por qué estoy defendiendo delincuentes, pero como usted dice, adentro hay muchos inocentes y muchos de esos delincuentes han cambiado su vida allá adentro y quieren ser diferentes afuera. Claro, así es. Le recuerdo, si sale de su casa, use la mascarilla, lávese constantemente las manos. Si se anda en la calle, pues ande su gel de manos, pero que sea de Sunny Gel, que contiene 70% de alcohol. Esas son las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Contiene sábila también, que no le daña las manos y lo puede encontrar de manera fácil en cualquier supermercado, farmacia y pulpería de su preferencia. Será hasta las 6 de la tarde a través de SHTV. Don Carlos, siempre en Cuarto Poder. Le agradecemos mucho compartir con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.
Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.